Jerusalén Radio presenta el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Como ustedes ven, la pulpa de la nuez es muy sabrosa, pero la cáscara no. La palabra de Dios es exactamente igual, ¿sabía usted? La palabra de Dios también tiene una parte interna y otra externa. Si ustedes no comen la parte interior y solamente comen la parte exterior, podrían decir: la gente dice que la palabra de Dios es deliciosa, pero ¿por qué me causa tanto sueño? Cuando viajamos en un carro, mi esposa siempre se duerme. Yo creo que sería mejor convertir nuestro carro en un dormitorio y luego dormir ahí, porque mi esposa duerme mejor en el carro que en la casa. De vez en cuando tengo que viajar lejos con mi esposa, pero ella generalmente se empieza a dormir tan pronto el carro se pone en marcha. Yo también solía dormirme, pero no tanto como mi esposa. ¿Saben ustedes cuándo me dormía yo? Cuando leía la Biblia. Esto no solo me pasaba a mí, sino también le pasa a mucha gente. Muchos dicen: entre más Biblias se venden, menos se venden las pastillas para dormir. Yo no solía quedarme dormido fácilmente, pero cuando leía la Biblia, caía en un sueño tal que no sabía si estaba leyendo hebreo o algunas palabras en griego. Ustedes se podrán reír, pero muchos de ustedes son como yo era antes. No los conozco bien, pero ¿tengo razón al decir que se duermen cuando leen la Biblia? ¿Cuál es la razón para estar somnolientos cuando ustedes leen la Biblia? La carta de amor que dice que Dios nos ama. La razón es que ustedes solo ven la parte externa, pero no han probado la interna. Ustedes no conocen el significado espiritual, así que ustedes solo creen en ella sin saber lo que significa. Mucha gente dice: es una bendición creer en la Biblia sin entenderla. Ahora, amigos, creamos en la Biblia, en la palabra de Dios, no sin entenderla, sino entendiéndola. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Pastor Pyong-Soo Gu, por invitarme a esta conferencia evangelística, el perdón de los pecados y cómo nacer de nuevo. Digamos que yo voy a Seúl después de terminar esta conferencia. Desde allí le envío una carta al Pastor Pyong-Soo Gu de esta manera: querido Pastor Pyong-Soo Gu, le doy las gracias por todo lo que usted hizo durante la conferencia en Pusan. Saludos a los hermanos y a las hermanas en Cristo. El viento está soplando fuertemente lo suficiente para hacernos sentir que es otoño. Las flores han brotado por doquier y el cielo está azul. Como el otoño es la estación para leer libros, nosotros leemos la Biblia cada vez más y más. Hermano pastor, le invito a la fiesta de cumpleaños de mi esposa el 30 de octubre. Por favor, venga. Hemos preparado algunos alimentos deliciosos para comer. Por favor, venga. Un par de días después, mi hermano Gu recibe la carta y la lee. Su esposa, que está a su lado, le pregunta: ¿de quién es esa carta? Oh, esta carta es del pastor Park. Él responde el pastor Gu. ¿Qué dice?, le pregunta la esposa de Gu. Él dice que las flores de otoño ya brotaron en Seúl. ¿Qué más dijo? Que hay unos vientos muy fuertes en Seúl, le responde el pastor Gu. Mis amigos, si yo le escribiera una carta a él como esta, y él contesta la pregunta diciendo que fuertes vientos soplan en Seúl, esta no es la respuesta correcta. Por supuesto, los vientos soplan en Seúl, las flores de otoño han brotado y el cielo está azul. Estas respuestas están en la carta, pero ¿cuáles son las palabras clave? Lo invito al cumpleaños de mi esposa el 30 de octubre. Por favor, venga. Estas son las palabras clave. Ustedes podrían memorizar esta carta, pero si no conocen las palabras claves, entonces no entenderían por qué razón les escribo una carta a ustedes en primer lugar. De igual manera, aunque ustedes memorizaran la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento y la teología estructural, si no conocen las palabras clave de lo que Dios realmente nos quiere decir, entonces son exactamente iguales a las personas que no conocen nada de la Biblia. Escuchen, la Biblia parece como un libro de historietas o un libro de la historia de Israel, pero en ella
está el amor de Dios hacia nosotros. Digamos que yo voy a su casa un día y usted está recogiendo papas en el campo. Yo llego con muchísima hambre porque viajé muchos días sin alimento. Por mi cargo y por mi dignidad, yo no podría pedirle papas. Yo les digo: «Oh, usted tiene unas magníficas papas». «¿Usted cree, pastor? Las papas son sabrosas cuando se cocinan al vapor», le digo yo. «Claro que sí», me podría contestar usted. «A mí me gustan las papas desde que era joven», le digo yo. «¿De verdad? A mí también. Nuestras papas realmente son buenas, ¿no cree usted?» «Muy bien. Entonces, ¿por qué no entra en la casa y descansa?» Si él me hablara de esta manera, ¿entendió mi corazón? No, él no conoció mi corazón. Mis amigos, yo no le pedí papas, pero cuando le dije: «Son deliciosas cuando se cocen al vapor y luego se comen, y a mí me gustan mucho las papas y se ven buenas», él tenía que haberse dado cuenta de lo que yo realmente quería. ¿No lo creen ustedes así? Yo no le dije que cocinaran esas papas para mí, pero dije unas palabras que mostraran el deseo de comer papas. Es decir, lo insinué, ¿cierto? Un hombre que se enamora de una muchacha por primera vez en su vida no podría decirle «te amo» porque es tímido. Así que él anda rondando cerca de ella. Entonces ella llega a darse cuenta de que le gusta a él, ¿cierto? Dios nos ama y nos lo dice por medio de nuestras experiencias. Nos da a entender de su gran amor y de su voluntad, la cual rotundamente desconocemos. Si en la Biblia no encontramos lo que Él quiere que hagamos, somos personas que no conocemos la voluntad de Dios. Aún así, nos aprendemos de memoria todos los versículos de la Biblia. Por lo tanto, es importante saber por qué Él escribió su palabra en la Biblia e investigar qué es lo que está tratando de decirnos. Entonces, amigos, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a través de los versículos que hemos leído? Estos son los pasos para predicar el Evangelio que puede salvar a la gente de esta pérdida. Si Dios nos dejara solos, así como los israelitas que estaban en Samaria, moriríamos. Digamos que no es el problema de los israelitas, sino el nuestro. ¿Hay alguna persona que no pueda estar delante de Dios a causa de sus pecados? A pesar de ser listo, bien educado, hacer buenos negocios o ser sano físicamente. ¿Hay alguna persona que esté luchando con los pecados que han estado escondidos en su corazón durante mucho tiempo sin ser limpios, a pesar de ir al templo, leer la Biblia y hacer mucha oración? Quien sea así, ciertamente va a morir. Por más que dé diezmo, que nunca falte el domingo al templo y haga buenas obras, no podrá ir al cielo si tiene pecado. Dios creó el universo, hizo el jardín del Edén, pero el mundo se corrompió y cayó en pecado, el cual entró en el jardín del Edén. Dios no quiere tener pecado en su nuevo mundo, el cielo. Yo vine aquí a Pusan en un avión desde Seúl. Cuando llegué al aeropuerto de Seúl, los oficiales de policía me pidieron que abriera mis maletas. Ellos querían saber si yo era un espía de Corea del Norte que quería hacer explotar el avión. «Abra la maleta, por favor», dijo un oficial. Yo abrí la maleta y tan pronto como vio la Biblia dijo: «Pase, por favor». «¿Qué hay en la bolsa?», me preguntó un oficial. «Oh, hay una Biblia». Entonces me dijo: «Por favor, pase, señor». Ellos tienen que revisarnos para saber si somos espías o contrabandistas. Si somos gente decente, entonces no tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos revisan? ¿Por qué tiene usted que pasar por todo este problema? Recientemente, un hombre hizo algo terrible en el aeropuerto de Gimpo de Seúl. Las autoridades no saben quién va a hacer algo igual otra vez. Por lo tanto, ellos tienen que revisar todo el equipaje y debemos cooperar con ellos. Es como si hubiera inspectores en el cielo. No es la gente que tiene granadas de mano o bombas las que no podrán pasar por la puerta del cielo, sino la gente que tenga pecado. Si un pecador trata de atravesar la puerta del cielo, la alarma hace un sonido de bip, 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 bip. Dios le dirá: «Usted no puede entrar». «Señor, pero yo siempre daba el diezmo». «Aunque usted lo haya hecho, no puede entrar». «Oh, no, yo le ayudé a mucha gente pobre». «No, no puede entrar». «También oré 100 días continuos». «Ya le dije, usted no puede entrar».
pero también estuve a cargo de un orfanato. Aún así, no puede entrar. Tampoco entran los sobornadores, ni los que tengan buenos antecedentes, ni los astutos, ni la gente que viene de familias de renombre o lo que sea. Si usted tiene pecado, no puede entrar en el reino de los cielos. Mucha gente se engaña a sí misma pensando: yo creo en Jesús tanto que Él me permitirá entrar aunque yo tuviera algunos pequeños pecados. Él no me impedirá entrar al cielo. Él es Dios de amor. No invente. Dios es juez justo también, no se equivoque. Él es un Dios imparcial. Él no le permitirá a usted, que es pecador, entrar al cielo y enviar a otro pecador al infierno, al lago del fuego. De manera que Él simplemente no le permitirá a ningún pecador entrar al cielo. Por esta causa, Dios envió a su único Hijo para limpiar nuestros pecados. Al dirigir la congregación, yo siempre le pregunto muy sinceramente a los miembros de mi iglesia si son cristianos nacidos de nuevo o no. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo era igual que uno de ellos que todavía sufren del pecado. La razón por la que voy a las prisiones a predicar el Evangelio es porque pienso que yo podría ser prisionero si no fuera por Jesús. Siempre les digo que yo tampoco soy una buena persona y que no es que yo haya cometido menos pecados que ellos como para no estar allí. Yo era malo y lujurioso. Tenía muchos pensamientos malos en mi corazón. La razón por la que yo estoy aquí esta noche es por Jesús. En una ocasión, tenía muchos problemas con el pecado. Trataba de no pecar, me esforzaba mucho y buscaba diferentes maneras de no pecar. Pero no funcionaba. Trataba de amar a otras personas, pero tampoco funcionaba. La gente me veía como miembro de la reunión de jóvenes, miembro del coro y como maestro de la escuela dominical. Pero yo era un hombre que siempre estaba luchando con los pecados que solamente yo conocía. Por causa de esto, iba con muchos pastores para preguntarles: «Pastor, ¿cómo puedo limpiar mis pecados?». Y siempre me decían: «Arrepiéntete». Y yo me arrepentía, pero aún así no me liberaba de los pecados. En Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 19, dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Yo la verdad no entendía este versículo, por lo tanto, pensaba que si confesaba todos mis pecados uno por uno, entonces todos mis pecados serían quitados. Pero después de que fui salvo, me di cuenta de que esto significaba algo diferente de lo que yo equivocadamente pensaba. Dice así: si confesamos nuestros pecados. ¿Correcto? Mi amigo, ¿qué son los pecados? ¿Robar? ¿Mentir? ¿Matar? ¿Violar? ¿Son estos pecados? No, estos no son pecados. Mis amigos, la única forma de superar los pecados es simplemente no resistiéndolos. Jesús no puede ayudar a una persona que se esfuerza por superar sus pecados, pero Él ayudará a la persona que se arrepiente y se da cuenta de que no puede vencerlos. En efecto, no luché contra los pecados. Cualquiera que quiera vencer, perderá. Quien quiera perder, vencerá. Es más bendición dar que recibir. En Mateo capítulo 10, versículo 39 dice: «El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará». Esta es la manera de Dios. De cualquier manera, tengo muchas cosas que contarles, pero el tiempo pasa muy rápido cuando hablo de la Biblia. Déjenme hablar un poquito más. Había una vez en África un jefe. Él pasaba por la aldea y vio unos niños jugando con un leopardo. «¡Niños! ¿Qué hacen?», preguntó sorprendido. «¡Oh! Este es un cachorro de leopardo. Mi papá lo agarró en la selva», contestó uno de los muchachos con orgullo. «No, niños, no jueguen con el leopardo», les dijo bruscamente. «Pero este es diferente que los otros», dijeron los niños. «¿Cómo que es diferente?», preguntó curiosamente. «Solamente se le ha dado sopa. Nunca le hemos dado carne, por lo tanto es dócil y tierno», contestaron con seguridad. «No, niños, ahora es manso, pero cuando crezca cambiará. Un leopardo es un leopardo. No quiero oír nada más sobre este animal. Debe ser sacrificado», gritó el jefe. «Pero señor, mire, este leopardo es tan manso».
Ellos suplicaron, y como ellos le suplicaban insistentemente, él permitió que lo dejaran. Como había crecido sin ningún tipo de carne, era manso como una oveja. Los niños corrían con él, lo montaban e iban a la selva con él, y por esto nunca le tenían miedo. ¡Qué bueno que todavía lo tenemos! No sé por qué el jefe estaba tan enojado con nosotros por lo del leopardo. ¡Qué manso es! Si no le damos carne, no habrá ningún problema. Ellos se decían entre sí. El leopardo creció hasta ser un macho adulto. Un día, como uno de tantos, se fueron a la selva con el leopardo, y 3 niños iban con él. Uno de ellos cayó en un risco dando gritos. Los otros 2 fueron tras de él rodeando el risco, pero el leopardo saltó el valle inmediatamente donde estaba el niño. Cuando el leopardo vio al niño tirado en el suelo y sangrando, simplemente lamió la sangre del niño para limpiar su herida. Después de lamerla 1 o 2 veces, finalmente le estaba chupando la sangre rápidamente. De repente, el color de sus ojos cambió, y con sus filosas garras desgarró el pecho del niño y se lo comió. También se comió a los otros niños que llegaron a rescatar a su compañero. Un leopardo siempre es un leopardo. Parecía ser manso como oveja, pero no podía deshacerse de su naturaleza. Estaba oculta, pero se revelaría algún día. Mis amigos, ustedes parecen ser de buena naturaleza y también parecen ser santos y hermosos, pero todos nosotros somos de naturaleza pecaminosa, la cual está escondida en nuestro corazón. El Señor dice que nuestra naturaleza pecaminosa, que está escondida en nosotros, tiene que ser cortada en vez de tratar con las consecuencias del pecado como robar o mentir. Él dice que ustedes deben estar libres de la naturaleza pecaminosa. Jesús no vino solamente a limpiar sus pecados, sino para librarnos de la naturaleza pecaminosa. Jesús fue crucificado en la cruz para liberarnos del pecado y nos liberó dando su sangre. Y aunque ustedes digan que creen pero que aún no son libres del pecado, entonces todavía son esclavos y aún tienen que luchar contra el pecado y sufrir a causa de él. En 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dice: Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Pero el príncipe les dijo a los siervos de Dios: ¡Ey! No me hagan reír. Aunque el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿cómo podría ser? Todos nosotros moriríamos de hambre. ¿Cómo podría ocurrir esto en un día? Tú lo verás, pero no comerás de eso, dijo el siervo de Dios. Mis amigos, me gustaría hablar de esto. Por favor, pónganme un poquito de atención. Hay una forma para que su corazón sea como debe de ser. Si usted quiere cambiar su vida religiosa, si quiere limpiar su corazón o si quiere renacer. ¿Cómo entiende usted cuando escucha la palabra de Dios? Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Cuando el oficial escuchó esto, dijo: No tiene sentido, indiscutiblemente es imposible. Era algún tipo de cuento que él no podía creer. Y como Dios es poderoso y omnisciente, nosotros no podemos entenderlo en absoluto. Jesús no nos habló solo con palabras dulces. Yo como pastor me siento mal porque mucha gente escucha sin discernir. Nadie entendía los sermones de Jesús sin discernir. Por esta razón, muchos se ponían furiosos y no pudiendo soportar su enojo, decidieron matarlo. En una ocasión, Jesús fue a Capernaum y predicó la palabra de Dios. Algunas personas que escuchaban la palabra se levantaron y lo agarraron del cuello, llevándolo a un risco para arrojarlo. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 29. Y un día, cuando el siervo de Dios, Esteban, estaba predicando el evangelio, la gente que lo escuchaba no podía soportar las palabras que decía porque herían su corazón. Así que se cubrían los oídos para no escuchar la palabra de Dios, crujían los dientes y luego lo apedrearon hasta que murió diciendo: Este hombre tiene que morir. Cosas similares a estas le pasaron a Pablo,
un apóstol de Jesús. La verdadera palabra de Dios lucha con nuestros pensamientos de muchas maneras. Nosotros tenemos un corazón que acepta la palabra de Dios mientras esté de acuerdo con nuestros pensamientos y entendimiento, pero no aceptamos las cosas que no están de acuerdo con nuestros pensamientos y opiniones. Por consiguiente, aunque escuchemos un sermón, lo aceptamos de esta manera. Esto está correcto, muy bien, muy bien. O, eso no está correcto. ¿Cómo pueden hablar así? Nosotros, igualmente, lo recibimos de acuerdo a nuestra emoción. Por eso es que la palabra de Dios no obra en nosotros. La sabiduría de Dios y su poder está más allá de nuestra habilidad, y los pensamientos de Dios también están más allá de nuestros pensamientos. Porque las cosas que vienen de Dios no son de este mundo. Las cosas del mundo son totalmente diferentes de las cosas de Dios. Por lo tanto, esto es demasiado para que percibamos o entendamos. A causa de esto decimos, si el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿podría ser esto posible? Les estoy hablando a ustedes ahora y acerca de lo que digo. Si está de acuerdo con sus pensamientos, todos ustedes dirán, muy bien, sí, lo que el pastor Park dice está correcto, es muy buen sermón. Pero si no está de acuerdo con su corazón, ustedes dirán, bueno, aunque Dios dice esto, pero bueno. ¿No están de acuerdo conmigo? Dios no podría hacer su obra porque ustedes no pueden tomar la palabra de Dios si no están de acuerdo con ella. Había 4 leprosos a la entrada de la puerta. El oficial no creía en las palabras dichas por Dios. Mañana a esta hora habrá abundante cosecha. ¿Por qué Dios habría escogido a esos 4 leprosos? Porque ellos eran personas que no tenían ninguna esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Más específicamente, Él realmente es la esperanza para la gente que está desesperanzada. A quien quiera que tenga su propia felicidad, Jesús no puede darle su felicidad. A quien quiera que tenga su propio gozo, Jesús no puede darle su gozo. Jesús es la esperanza para la gente desesperanzada. Jesús es el consuelo para la gente que tiene penas. Y Jesús es el que libera de la cautividad. Él lo puede todo. ¿Por qué usó a estos 4 leprosos para rescatar la ciudad de Samaria? Esos 4 leprosos no tenían esperanza en el mundo. Yo creo que esas personas que piensan que la tienen en sus vidas religiosas no recibirán la salvación esta noche. Más bien, aquellos que piensan que no la tienen y dicen, no me puedo escapar de la destrucción o del poder de la naturaleza pecaminosa, recibirán la salvación esta noche. Si el niño hubiera podido bajarse del mástil, su padre no le hubiera dicho tan bruscamente cómo hacerlo. Él estaba perdido, no tenía fuerzas ni sabiduría, no tenía esperanza. Su padre lo salvó a su manera. Ahora, suéltate y salta al océano. Esta es la forma que el padre usó, mientras que la del niño fue la de estar agarrado al mástil. La forma del padre era hacerlo saltar. Hay un contraste entre la obra del padre y la del hijo. Desháganse de sus propios pensamientos y tómense de Jesús. Si ustedes lo hacen, serán llenos del Espíritu Santo esta noche. Una vez, yo tuve una reunión evangelística en un asilo para leprosos llamado Joshua Yang-won. El pastor Yawon Shon trabajaba allí. Durante la Guerra de Corea, el 25 de junio de 1950, un comunista mató al único hijo del reverendo Shon, pero a pesar de ello, éste lo rescató de la ejecución al presentar la petición de perdón y lo adoptó como su propio hijo. Como un santo, el reverendo Shon construyó una aldea de leprosos y personalmente, él le limpiaba las heridas al succionarles la pus con su propia boca y los tenía bien cuidados. Mientras yo estaba allí, mucha gente llegó a escuchar el evangelio para limpiarse de sus pecados. Ellos tenían lepra en su cuerpo, pero antes de contraer esta enfermedad, ya habían contraído la enfermedad del pecado en su corazón. Después del sermón, nosotros les pedimos a quienes quisieran ser limpiados diciéndoles, el que quiera ser limpiado de sus pecados, pase adelante. Cientos de personas levantaron la mano y pasaron adelante esa noche. Muchos fueron limpiados de sus pecados,
y derramaron lágrimas de felicidad. Cuando yo vi eso, sentí que mi corazón se llenaba de gozo. Jesús vino para librarnos del pecado. Él no quiere que seamos solamente miembros de una iglesia. Jesús no vino a hacernos cristianos carnales. Realmente no vino a hacernos diáconos o ancianos. Él vino a liberarnos del pecado para siempre. Solamente aquellas personas que son liberadas del pecado podrán llegar delante de Dios. Los 4 leprosos no tenían manera de sobrevivir, así que platicaban entre sí sobre cómo podrían lograrlo. Si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre y también los de la ciudad. No hay alimento que nos salve. Aún la gente de la ciudad murió de hambre, no tenemos esperanza. ¿Cómo pueden darnos alimentos cuando ellos se comen a sus propios hijos? No puedo acordarme cuando tomé mi último alimento. No sé, no puedo acordarme porque ya pasó mucho tiempo. Antes que me atacara la lepra, yo me dedicaba a la agricultura. Yo solía cosechar camotes en mi rancho en el otoño y recogíamos granos y cocíamos el arroz al vapor para comer. Esa era una buena época. Uno de ellos gritó: «¡Oigan! Ya dejen de hablar comida, me está dando más hambre». Ellos expresaron sus quejas sobre su vida difícil. Solo les quedaba morir. Repentinamente, uno de los leprosos dijo: «Oigan, escuchen, no podemos sentarnos aquí a esperar la muerte. Busquemos una manera de sobrevivir». «¿Qué haremos?», se preguntaron entre sí. «¿Cuántas opciones tenemos?». «Ninguna. No podemos vivir en la ciudad ni aquí tampoco. Entonces, ¿por qué no vamos a Siria y simplemente nos rendimos?». «No, eso no. ¿Cómo vamos a rendirnos ante nuestros enemigos?». Es una cosa horrible de hacer. Sin embargo, para rendirse, uno debe cambiar primero su modo de pensar. Rendirse significa desechar sus propios pensamientos y cambiar de dirección, aunque esto no esté de acuerdo con su opinión. Ellos decidieron tomar un camino diferente con el riesgo de perder su vida. Dios está buscando hombres como estos 4 leprosos. Si usted está buscando a Dios a su manera, va a fallar. Entonces, usted deberá ir por un camino nuevo. Estos leprosos buscaron el camino nuevo, al que nunca habían buscado antes. Ellos pensaron que podría ser peligroso, pero era mejor que morir de hambre en ese lugar. Así que fueron hacia sus enemigos con la esperanza de que pudieran ser perdonados, y Dios los bendijo. Escuchen, ustedes no se sientan bajo un manzano y simplemente abren su boca hasta que les caiga una manzana. Tampoco ustedes pueden decir: «Oh, Señor, seguramente soy un pecador que solo puede ser condenado. Por favor, abre tu camino para mí». Mis amigos, estoy hablando sobre el estado del corazón del que puede ser limpiado. Desechen sus pensamientos y métodos y luego vayan por un nuevo camino, el mismo que Dios proveyó para mí al cambiar mis pasos hacia una nueva dirección. Cuando la multitud llegó a Jesús, ellos renovaron su mente. Zaqueo, la mujer adúltera y la samaritana hicieron eso. Por el contrario, la gente que no cambió de manera de pensar cuando escucharon a Jesús, estaban contra él y lo acusaron. Mis amigos, no traten de ser buenas personas en la iglesia. Primero cambien su pensamiento. Si ustedes no desechan sus propios pensamientos y renuevan su mente, permanecerán solamente como lo hace un miembro más de la iglesia. En Segunda de Reyes, capítulo 5, Naamán, un general del ejército del rey de Siria, vino a Eliseo para ser sanado de su lepra. Pero Eliseo dijo: «Ve y lávate en el Jordán 7 veces». Naamán estaba enojado pensando: «Soy un general del ejército». Jerusalén Radio presentó el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.